Bueno, ya está. Bueno. Gracias. Basta. Bueno, primera pregunta. Me han dicho que pregunte. Por favor, manos arriba, los que estéis despiertos, que queráis llegar a la charla en español o en inglés. ¿Español? Vale, creo que no hace falta que pregunto. Vale, ok. Segundo, me han dicho, y perdón, no quiero quitarte el trabajo, pero me han pedido que haga un selfie. Y yo además soy un fotógrafo desastroso, así que no sé cómo lo voy a hacer, pero como que lo voy a intentar, no sé, en fin. Así que, selfie, posad, por favor. Vamos a ver. Fuera, sí, a ver, bueno, no está mal. No salís todos, lo estoy intentando, pero... Bueno, hasta ahí hemos llegado. Ok, vamos allá, que no quiero alargarme más, que intentaré que no suceda. Vamos a hablar de deconstruir. Así que antes de empezar a hablar de deconstruir, permitidme una pequeña presentación. Aquí dice lo que dice. Mi resumen es que hago cosas raras, locas. Acabo hablando de ciertas bases de datos cuyo nombre no voy a mencionar, por supuesto. Pero básicamente yo lo que me dedico es a hacer investigación y a hacer cosas locas. Entonces voy a contar un par de cosas locas, ¿vale? Este es el resumen. Bien. Conocéis todos, obviamente, al CTO de Amazon, Werner Vogels, ¿verdad? Que ha lanzado esta iniciativa, que se llama Now Go Build. Es lo que está diciendo continuamente a todo el mundo. Hay que construir, hay que crear. Si no conocéis esta iniciativa, es muy interesante. Tiene un montón de historias, de casos reales, de dónde se aplica en la vida real, patrones de Amazon, ¿no? Y en AWS hay muchos sitios, hay muy buena documentación, hay muchos casos de uso, hay muchos lugares donde aprender cómo construir, están infinidad de charlas, están obviamente los user groups. Al final viene mucha información, pero toda esta información es un poquito oficial. Y esto está muy bien. Es muy buena, es muy completa, y lo que nos enseña es a cómo hacer las cosas bien en AWS, para qué están diseñados los servicios, para qué se pueden utilizar, y por lo tanto, cómo sacar el mejor provecho de todo eso. No hay nada malo en ello. Pero yo lo que quiero hacer hoy es traer una perspectiva ligeramente diferente, y es, ¿y lo que no nos cuentan? Porque los servicios se pueden utilizar de la manera en la que nos dicen que se pueden utilizar, evidentemente, pero a lo mejor también se pueden utilizar de otra manera. Que luego esa manera sea una tontería de las que hago yo, puede suceder, bien, pero a lo mejor se puede hacer algo interesante. A lo mejor se puede innovar. A lo mejor se pueden crear nuevos servicios, nuevos productos, de maneras usando servicios que nadie se había planteado antes. Así que os voy a traer hoy 5 ejemplos de cosas que se pueden hacer o maneras de pensar diferentes sobre los servicios de AWS. Luego, todos serán tonterías y me podéis tirar tomates. No pasa nada. Pero por lo menos espero dejaros pensando. Así que vamos a ello. Cloud Shell. ¿Quién conoce Cloud Shell? Levantad la mano. ¿Y quién lo usa diariamente? Poquito. Interesante. Es uno de mis servicios favoritos. Bueno, a lo mejor estoy pasándome de la raya, pero ¿qué tiene interesante Cloud Shell? ¿Qué es Cloud Shell? Vamos a ver primero qué es Cloud Shell. Esta es la definición más o menos formal, ¿no? Es una línea de comandos, una shell, ¿vale? Como su nombre indica, que la tienes dentro del navegador, dentro de la consola de AWS, y cuyo uso principal está destinado a correr el CLI. Entonces no tienes que instalártelo en tu equipo, lo tienes instalado y directamente puedes acceder y utilizarlo. Muy cómodo, muy práctico, perfecto. ¿Cómo lo veo yo? Pues como una Spot Instance gratuita. ¿Por qué es lo que es? Es una instancia, es gratuita, puedes hacer lo que quieras con ella y además, bueno, desaparece de vez en cuando, pues como Spot. Así que cualquier cosa que pudiéramos hacer con una Spot Instance, la podríamos hacer con Cloud Shell. Se me cae una gota de sudor, pero es que va en la siguiente slide. Pues con Cloud Shell podemos hacer una base de datos serverless Postgres. ¿Esto es teórico? Pues hombre, las cosas hay que ponerlas en práctica. Así que hace unos años publiqué un post, que si queréis ver,
y es básicamente cómo tener una base de datos Postgres gratuita de 1 GB con Cloud Shell. Y aquí explica este blog post, si lo queréis leer, cómo desarrollar este paso, cómo considerar, cómo entender que Cloud Shell es una base de datos serverless Postgres y cómo correrla. ¿Que no os creéis que esto es verdad? Esos son los 3 comandos que hay que tener que correr en vuestro Cloud Shell. Vienen en el blog post. Abrís vuestro Cloud Shell, tecleáis estos comandos y tenéis un Postgres corriendo en vuestro Cloud Shell. 100% gratis. 100% serverless. Bueno, hay un server, pero no tenéis que manejarlo, que es el principio de serverless, ¿correcto? A ver, claro, esto no es perfecto. Cloud Shell es un spot instance y cuando muere, muere y tu Postgres muere. ¿Qué pasa? Que Postgres es una base de datos, ya van unas cuantas, los que estáis contando. Es una base de datos que, como no puede ser de otra manera, tiene crash recovery y cuando lo matan, reinicia e iniciará el crash recovery. Como no espero que tengáis mucha actividad de producción sobre esta base de datos, el crash recovery suele ser muy rápido. Vamos, que ni te enteras. Además, una por región. ¿Se pueden hacer cosas bestias? Se pueden hacer cosas bestias. Se podría hacer replicación entre regiones. Esto no llegaba y lo dejo como ejercicio para el lector. Sorprendentemente, no debo estar tan loco. Es posible que sí, pero no debo ser el único. Porque recientemente he descubierto, esto no estaba antes, que hay PSQL, el cliente de Postgres, instalado dentro de Cloud Shell por defecto. No es que lo haya hecho yo. Supongo que leyeron mi post los de Amazon. Bien. Pasemos al siguiente. Algunos ya me conocéis, ya lo he hablado en alguna otra vez, pero hay que volver a traer el tema a la mesa porque es muy interesante. Y es que es Ruta 53. DNS, ¿no? Esto es lo que nos dicen. Bueno, un señor muy famoso en la comunidad AWS, ¿verdad? Corey Quinn dijo un día que es la base de datos más completa de todos los productos de Amazon. Entre otras cosas porque es el único servicio que tiene un SLA del 100%. Donde Amazon garantiza que nunca falla. Ruta 53. Ya sé que podemos empezar a introducir matices ya a esto, pero oficialmente esto es lo que dice. Y entonces él dijo que DNS es una base de datos. De hecho, a mí esto me resonó mucho, porque pues yo he utilizado DNS como una base de datos. Hace 20 años, cuando trabajábamos con servidores y los pinchábamos en los centros de proceso de datos, yo metí información de los servidores hasta el service tag de Dell en el DNS, porque era muy fácil, era una base de datos. Entonces, decidí que un día había que esto, de nuevo, poner la carne en el asador, ¿no? Y si es una base de datos, había que hacer una base de datos. Así que hice un proyecto que se llama Dyna53, podéis consultarlo, existe, y es a Fast Flexible NoSQL Database running on top of Route 53. Esto es, como decía Corey Quinn, que Ruta 53 es una base de datos, pues lo que hice fue traer el API de DynamoDB y correrlo sobre Ruta 53. Esto a nivel de arquitectura, ¿cómo funciona? Pues muy sencillo. Utilizas el API de DynamoDB, puedes utilizar línea de comandos, API, lo que quieras. Va una lambda que corre Dyna53 y la lambda guarda los datos en Ruta 53. Esta es la pinta que tiene. No sé si se puede ver ahí. En los campos de texto que se crean, que tienen esa pinta tan humana, ¿verdad? Pues una especie de JSON que representa la estructura de DynamoDB. Esto funciona hasta tal punto que corre el famoso benchmark NoSQL y hace en torno a las, si no recuerdo mal, unos 30 y pico transacciones por segundo, que no está mal. Eso sí, les avisé a los de AWS y mandé una cabecera especial diciendo throttle me if needed, ¿no? Diciendo, este tráfico no, es un poquillo de broma. Entonces, a ver, esto es práctico. No pongáis esto en producción. Pero, de nuevo, intento dar una idea de cosas un poco diferentes que se pueden hacer con los servicios. ¿Vale? Pero además, hay un par de lecciones que podemos aprender, un par de conclusiones que podemos sacar adicionales de este concepto, ¿no? El primero es, cuidado con los chicken and egg, los huevos y las gallinas. ¿Qué pasó hace poco en este pequeño outage que hubo, ¿no? Que fue DNS. Qué raro.
fue DNS. ¿Y qué causó el fallo de DNS? Que no funcionara Dynamo. Y como Dynamo es un servicio core para muchas cosas, pues cayeron muchas cosas. Imaginad si ahora Dynamo lo hubiéramos implementado sobre el DNS. un poco Inception, ¿no? Entonces, esto es muy fácil caer, y ahora la reflexión más profunda es, la arquitectura que montéis, pensad cómo se recuperaría de un fallo grave. No vaya a ser que tengáis dependencias circulares. ¿Vale? Ese es el chicken and egg. Tip número 2, extra, bola extra, esto viene de gratis, esto no es viene gratis, es que una de las mejores maneras de aprender, para mí la mejor manera de aprender, cómo funciona AWS por dentro, es leer los postmortems. Son los únicos puntos donde revelan información muy privada. Así que estudiar los postmortems vais a entender cómo funciona AWS mucho mejor. Muy bien, vamos a por el tercer caso que quiero acercaros hoy. Y es un servicio que, bueno, yo eres muy conocido, ¿no? El S3. ¿Y por qué? ¿Por qué S3? Bueno, todos sabemos lo que es, todos sabemos cómo funciona, todos lo usamos todo el día, etcétera, etcétera. No hace falta que lo presente. Pero ya ha dejado de ser Object Storage. Ahora ha pasado a ser una primitiva para construir nuevas capacidades. Por ejemplo, hemos visto servicios montados sobre S3 como vectors, como metadata. ¿Vale? ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde han surgido estos proyectos? Bueno, han surgido AWS, evidentemente, y obviamente vienen de Customer Demand, todas estas cosas, pero vienen de que la gente ya estaba haciendo esto. Vienen de que la gente ha entendido, sobre todo desde que S3 empezó a tener transaccionalidad y operaciones de tipo compare and swap, que esto permite implementar prácticamente cualquier aplicación basada en datos de una manera relativamente directa. Entonces ha pasado a ser de nuevo un Lego, algo para construir nuevos productos. Entonces, un poco con la filosofía de lo que estoy contando hoy, os invito a pensar qué cosas se pueden construir sobre S3. Por ejemplo, WarpStream. No sé si lo conocéis, pero me imagino que sí conocéis Kafka. Bueno, pues WarpStream es Kafka sobre S3. No hay más. Todo directamente a S3. TurboPuffer, que también está ahora muy de moda, conceptualmente es S3 Vectors. De nuevo, va al ejemplo de por qué se ha diseñado un servicio como S3 Vectors, porque ya había gente haciéndolo. ¿Vale? De nuevo, todo guardado en S3 directamente. O uno de mis favoritos, no es Postgres, SlateDB, que es una base de datos que corre sobre S3. Pero no es una base de datos de tipo analítica, como pueden ser Iceberg y demás. Es una base de datos transaccional. Una base de datos OLTP. Es clave de valor, pero corre directamente. Esto antes se consideraba que era imposible hacerlo. Y ahora es posible. Entonces, S3 ha dejado de ser ese sitio donde guardamos los ficheritos, que está muy bien, para eso, faltaba más, y ha pasado a ser una primitiva sobre la que construir servicios muy de tipo serverless, pero no necesariamente, pero ser una primitiva para construir otros servicios sobre ellos. Y además, el futuro, no es que sea el futuro porque ya existe, pero el futuro de construir cosas puede pasar por S3 Express. Porque S3 Express cambia radicalmente la latencia de acceso a S3. S3 antes no permitía determinadas características porque una latencia de decenas, centenares de milisegundos no era aceptable. S3 ha cambiado radicalmente esto. Y además reduce el coste por llamada al API. Incrementa el coste de almacenamiento, pero reduce el coste por llamada al API. Entonces cambia radicalmente el patrón de las cosas que se pueden hacer. Venga, vamos a por el cuarto. Metal. O almacenamiento metal. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Vamos a hablar de mascotas. ¿Quién tiene mascota? Vale, veo que no estáis dormidos. ¿Os imagináis tener 1 millón de mascotas en casa? 1 millón de perros o gatos o lo que sea. Complicado, ¿verdad? Y caro, además. Pues esto es un poco la dicotomía que yo me imagino que en un momento dado Amazon se planteó. ¿Yo voy a tener mascotas
o voy a tener rebaños? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, obviamente me refiero a la clásica discusión de pet versus cattle. Pero, ¿por qué es importante? Porque si lo pensáis, en AWS no hay realmente almacenamiento ultra rápido, digamos. O sea, con el rendimiento de NVMe disponible. Porque solo es efímero. Hay EBS, y EBS puede alcanzar cotas de rendimiento relativamente altas, pero no es comparable con un disco local, o un disco efímero. Pero el efímero es efímero. ¿Y por qué es efímero? Por esto. Porque si AWS nos ofreciera un disco NVMe, o sea, esto es local a la instancia, que resistiera a reboots, que resistiera que la instancia cae, de hecho, ¿cómo lo hago? Si la instancia muere, tendría que ir un técnico a sacar el disco y ponerlo en otro servidor y decir, toma, tu servidor de vuelta. Esto no lo van a hacer. En cuanto a coste, en cuanto a tiempo, esto no es aceptable. Entonces, Cloud no permite almacenamiento rápido local. O sí, pero es efímero. Y hay gente que ha dicho, hay que construir sobre esta primitiva, porque yo sí quiero ese rendimiento, pero no puedo permitirme el lujo de que sea efímero. Entonces, ¿qué hago? Podría utilizar a lo mejor replicación de mi aplicación. Por ejemplo, si yo tuviera una base de datos Postgres que replica, aunque el almacenamiento sea efímero, si yo escribo en 3 zonas de disponibilidad, siempre escribiendo en mayoría de quórum, podría utilizar ese almacenamiento. Y eso, en esencia, es el dilema que quiero traer. EBS es donde se guarda todo de tipo instancia, ¿no? Pero ¿y el almacenamiento efímero? Es que la diferencia de rendimiento es salvaje. Entonces, hay que utilizarlo con mucho cuidado, pero es una primitiva que se puede utilizar. Y hay un ejemplo muy claro. En el mundo de las bases de datos hay un proveedor que se llama PlanetScale, que ha lanzado un servicio que le llama Metal, que es MySQL y ahora Postgres, sobre almacenamiento efímero, NVMe. Y el patrón de rendimiento es salvaje. Aquí podéis ver una gráfica de la latencia de cambiar de EBS a NVMe. Esto es cómo funciona una base de datos sobre NVMe frente a EBS. Entonces hay mucho potencial. Y ya para acabar, obviamente, tenía que hablar de inteligencia artificial. Esto no había duda, ¿no? Tendría que tener mis slides de AI. ¿O no? Bueno, supongo que conocéis un servicio que se llama Agent Core Runtime, Bedrock, Agent Core Runtime, ¿verdad? Luego hay una charla que lo va a explicar todo mucho mejor que yo, por lo menos de una perspectiva un poco más sana. Pero, a ver si... aguantad un momento conmigo, ¿vale? Vamos a analizar qué es Agent Core Runtime. Primero, creas tu propia imagen de contenedor, ¿ok? Luego, tienes que cumplir un contrato HTTP, bueno, también NCP. Pensemos, tengo que implementar básicamente una API HTTP, ¿ok? Amazon se encarga de activar y desactivar mi entorno. ¿Notáis el orcillo? Esto va oliendo a algo. ¿A qué os huele? A ver, el precio, ¿no? Por CPU y por memoria de uso, un pestazo. ¿A qué huele esto? Agent Core es la nueva Lambda. Bueno, esto es muy polémico. Make Lambda great again, ¿no? Va a haber gente que va a decir, no, esto no es Lambda. No entren en eso. Yo solo os invito a pensar de otra manera. Agent Core es AI, sí, claro, muy bueno. Pero es la nueva Lambda. Así que me vais a permitir que cierre esta charla. Ya lo hice el año pasado. Siempre me arriesgo con estas cosas. Voy a hacer un poco de oráculo. A ver si puedo hacer alguna predicción y esa predicción tiene algún sentido o no. Pero bueno, prácticamente ya he dejado la predicción sobre la mesa. Y es Agent Core Runtime parece un mejor Lambda
Estoy convencido de que Agent Call Runtime es una capita muy pequeñita sobre un mejor lambda. O un lambda diferente. A ver si se dignan en darnos algo el año que viene. Bueno, el año que viene, en reInvent, quiero decir. Muchas gracias.